Ya, perdón, empieza. Ok, entonces se mencionaron estas dos teorías de patogénesis con respecto a la hipertensión, explicando pues cuáles serían las posibles causas de hipertensión, ya que, bueno, cuando estoy investigando esta parte veía que varios lugares decían que no había como una teoría exacta de por qué inicia la hipertensión. De hecho, la mayor cosa cuando se diagnostica una hipertensión usualmente es la primaria, que es la idiopática, porque no se sabe muy bien. Y en algunos otros casos, pues es como que secundaria o es como resultado de otra patología. Entonces, la primera de aquí que nos presenta nuestra compañía es la de poligenes, que es básicamente estas mutaciones en la retención de sodio por el riñón. Se va a dar por diferentes genes. Ah, Dios. No veo muy bien el diagrama. Pero ajá. Básicamente, los genes que codifican. Arribita, ahí. Los genes que codifican para los canales epiteliales de sodio, pues son esos. Básicamente nos decía que estos canales epiteliales de sodio, los que se iban a encargar de reabsorber agua y sodio a nivel del túbulo distal de la nefrona. Esta retención de agua y sodio, o sea, esa mutación que nos iba a causar estos canales epiteliales de sodio, era lo que nos iba a causar que se nos retenga agua y sodio, y era lo que iba a ser una de las posibles causas de la hipertensión. Doctor, está silenciado. Esto no necesariamente aplica para todos los pacientes. Hay pacientes en quienes, porque no se sabe la causa de la hipertensión en la mayoría de los pacientes, de manera que recibe el nombre de hipertensión esencial. Pero se sabe que en ciertos pacientes hay mecanismos fisiopatológicos específicos, ¿no? Algunos incluso dependientes de raza, que hace que ciertos fármacos sean más útiles en gente de raza negra que en otras razas y así. Y que ciertos pacientes hipertensos sean lábiles a la ingesta de sodio y otros no lo sean. O sea, que aquella recomendación de quítale el sodio a la dieta, pues ahorita supongo que nos vas a decir en algún punto que estos pacientes que tienen estas alteraciones de los canales epiteliales de sodio son lábiles a las concentraciones de sodio, por lo tanto se ven beneficiados de la restricción de sodio en la dieta, pero hay otros que no, que son hipertensos y que no importa cuánto sodio coman, en realidad pues no pasa nada. Y ya cuando ves la dosis recomendada de sodio y la ingesta de sodio en cualquier alimento procesado, te das cuenta que esencialmente todos los que tenemos dieta occidental estamos súper sobrepasados en ingesta de sodio. Otra cosa que quiero aclarar antes de que sigas es un poco entender el sodio y el agua se mueven juntos, ¿no? Sí hay como transportes específicos, pero esencialmente a grandes rasgos ustedes están bien si visualizan que cuando se retiene sodio se retiene agua y que cuando se elimina sodio se elimina agua, y que incluso en los pacientes nosotros cuando medimos sodio sérico en realidad no estamos cuantificando el sodio que hay en el paciente, sino que estamos cuantificando una medida de dilución, porque estamos hablando de miliequivalentes por litro. ¿Ok? Y entonces la cifra de sodio que nos la están dando, no los están dando en miligramos totales, sino que nos están dando en miligramos por decilitro, que es otra vez una medida de concentración o dilución. Entender esto es importante porque en realidad cuando nosotros medimos sodio sérico no estamos midiendo tanto el sodio como el agua en la que está diluido el sodio. Y una hiponatremia nos habla de un sodio muy diluido y por lo tanto de retención de agua, y una hipernatremia nos habla de un sodio muy concentrado, lo cual habla de déficit de agua. Tan es así que cuando nosotros tenemos hipernatremia, la corrección se hace con un cálculo que se llama déficit de agua, y cuando tenemos hiponatremia, si no es muy grave, la mejor corrección es sacar el agua de excedente, para que al sacar el agua tengas esencialmente el mismo sodio, pero diluido en menos agua, y eso te va a dar la misma concentración en miliequivalentes litro. No sé si esto tiene sentido para ustedes. ¿Verdad? Sí, doctor. Entonces esto es central porque no lo vamos a ver en otro punto, pero ya que estamos hablando de sodio, vale la pena que ustedes también tengan este elemento de conocimiento, porque es una información que clínicamente tiene un chorro de utilidades, ¿no? Incluso en el paciente con insuficiencia cardíaca, no lo vimos, pero el paciente con insuficiencia cardíaca tiene, y cuando retiene mucha agua,
tiene hiponatremia, porque diluye el sodio en toda el agua intravascular y del líquido extracelular, que son los lugares que más o menos mantienen la misma concentración. Por lo tanto, el paciente hace hiponatremia porque le sobra agua. Al paciente con insuficiencia cardíaca tú le das diuréticos, que supongo que ya habrán estudiado diuréticos en farmacología o estarán a punto, y eso lo que va a hacer es sacar agua con sodio, pero más agua que sodio, y eso te mejora la concentración. Nada más ese asunto. El agua y el sodio habitualmente se mueven en conjunto, y nosotros podemos saber si hay más o menos sobrecarga de líquidos en función de cómo está la cifra de sodio. Si está por abajo de 135, el paciente está diluido, le sobra agua, y si está por arriba de 145, el paciente está concentrado, le falta agua. Hay condiciones muy específicas de retención de sodio o de excreción inapropiada de sodio, pero son el menos del 1% de los pacientes. Entonces, casi siempre que nosotros vemos una cifra de sodio anormal, tenemos que suponer que el problema en realidad no es el sodio, es el agua en la cual está diluido. Regresamos a tus genes del sodio, a tus canales de sodio. Ok, la segunda parte yo sinceramente no la vi, pero por lo que veo es básicamente la misma mecanismo que mencionamos anteriormente, solo diferentes transportadores. Los cotransportadores sensibles a tiacidas, que creo que son los del túbulo distal. Estos, pues, es el mismo mecanismo, va a aumentar la reabsorción de sodio y bueno, específicamente del sodio. Y como usted ya mencionó, usualmente cuando se transporta el sodio también se jala el agua consigo. Y por ende, pues habría un aumento de la hipertensión por el aumento del volumen intravascular. Luego hay que entender cómo funciona el riñón, que a grandes rasgos el riñón saca todo, comillas, saca todo y después regresa lo que necesita. ¿Ok? Eso es bien interesante en el riñón. Filtra y te saca en el filtrado glomerular una cantidad enorme de cosas. Y luego de ahí te empieza a regresar lo que tú necesitas de potasio, lo que necesitas de sodio, lo que necesitas de agua, y así, ¿no? Lo que no necesitas, pues no lo reabsorbe. Y algunas sustancias tienen problemas, las que son moléculas más grandes, pues esas no se filtran, o se filtran muy poquito, como las proteínas, ¿no? O si tu filtrado está comprometido, la urea no sale con tanta facilidad, o la glucosa solo puede salir hasta cierta cantidad. Pero entender esto, el mecanismo es, saco todo el agua y todo el sodio, y luego que puedo, al filtrado glomerular, y luego voy reabsorbiendo de una manera específica para quedarme al final con agua y sodio en las cantidades correctas de regreso. Por lo tanto, tu problema puede estar en la reabsorción o en la no excreción, porque hay dos mecanismos, o no se filtra o se regresa en forma anormal, ¿no? Aquí si estás hablando cotransportadores que están sobreexpresados, entonces lo que vas a hacer es regresar más sodio del que deberías, porque hay una sobreexpresión de transportadores. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, si tú te fijas en estas dos teorías, no me interesa ni el nombre de los genes, de verdad, porque saberse el nombre del gen no cambia en la forma en la que ustedes abordan al paciente. Entender el mecanismo es lo que mejora al paciente. Entonces aquí si tú ves, no me interesan los genotipos, ni dónde está el polimorfismo de un solo nucleótido, ahí dice el consumo elevado de sodio y el genotipo GG del SNP. SNP es Single Nucleotide Polymorphism, que significa polimorfismo de un solo nucleótido. Esto significa que hay un nucleótido, una base nitrogenada que fue sustituida, solo una en todo el genoma, en todo el gen que codifica para esta proteína, para este cotransportador, pero ese cambio de esa sola base nitrogenada les va a llevar a un aminoácido diferente. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Alguien que me rebote? Sí. Ok. Entonces, acuérdense, cuando nosotros hacemos las proteínas, tienen la secuencia que es la estructura primaria, y luego secundaria, terciaria y cuaternaria si se le meten elementos no proteicos, ¿no? Entonces, frecuentemente, y además con cierto predominio en áreas geográficas, existen polimorfismos genéticos, en donde nosotros, o una cierta población, pues codifica al cotransportador sensible a tiacida
pues con una adenina en vez de una guanina en un punto determinado. Afortunadamente, en un porcentaje significativo, pues un aminoácido puede ser codificado por más de un codón. ¿Sí se acuerdan de esto, no? Entonces, si tú tienes un SNP o un polimorfismo genético de un solo nucleótido, les llaman SNPs coloquialmente, un SNP, pero el aminoácido que resulta es el mismo, pues no pasa nada, porque aunque tengas una secuencia genética diferente, el resultado final es exactamente la misma proteína. Si tú cambias un nucleótido y esto resulta en el cambio de un aminoácido, aquí depende de qué es lo que ocurra. Porque si tú cambias un aminoácido no polar por otro aminoácido no polar, probablemente la proteína no sufra grandes cambios, porque esos aminoácidos, al ser no polares, van al centro de la proteína y no se encuentran en las sustancias, en las superficies activas, que son las que hacen la unión enzima ligando, o que se unen con la proteína de membrana o lo que fuera, ¿no? Si por el contrario tú sustituyes un aminoácido polar, no polar, por uno polar, o uno polar sin carga por uno cargado o lo que fuera, entonces la estructura tridimensional de la proteína va a ser diferente, porque al tú meter en la secuencia, aquí debería de haber un no polar que va al centro de la proteína, pero le pones uno polar sin carga y ese se va afuera porque es hidrófilo, pues toda la proteína cambia su estructura, y esto puede modificar la actividad de la proteína, en este caso del cotransportador sensible a tiacidas, o incluso impedirla, pero también podría favorecerla. En el caso de los cotransportadores sensibles a tiacidas, esta mutación lo que hace es que el canal se mantiene activo aunque no sea necesario. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, cuando estamos hablando de polimorfismos, esto es lo que pasa. ¿Qué sustitución de qué la sustitución de un solo aminoácido te puede llevar a la modificación de la actividad de una proteína que es relevante, ¿no? Y estas sustituciones ocurren con relativa frecuencia en forma aleatoria, y entonces se van repitiendo en las familias. Aquí tenemos, en este caso, hipertensiones en donde ya se identificó el mecanismo y que son hereditarias. Y entonces hay teoría, cuando estamos hablando de teoría de la patogénesis de la hipertensión y teoría de poligenes, estamos hablando, bueno, aquí hay dos ejemplos de genes que te van a llevar a hipertensión por mecanismos diferentes que tienen que ver con la no eliminación o con la reabsorción de sodio. ¿Ok? Mientras más se va aprendiendo de los mecanismos de hipertensión, pues más le vamos quitando aquello de esencial, porque esencial o idiopática significa que no hemos encontrado la causa, pero no significa que no la tenga, ¿no? Entonces la investigación te va a ir permitiendo identificar otros mecanismos fisiopatológicos de hipertensión, y se sabe que muchos de estos están asentados precisamente en genética, en cuestiones de polimorfismos genéticos, pequeños cambios en determinadas proteínas que regulan algún punto de todos los mecanismos que pues en el sistema simpático, en el parasimpático, en los hormonales, en el riñón, en la cuestión de contracción vascular, a nivel cerebral. O sea, hay como muchos lugares en donde puede haber un mecanismo fallido que te conduzca a hipertensión, y que explica por qué, aunque le llamemos esencial porque no conocemos la razón, hay un cierto comportamiento familiar en donde hay un hipertenso y muchos hipertensos, ¿no? Porque es la probabilidad de que compartamos mutaciones que nos llevan a la retención inapropiada de sodio, como en el caso de transportador sensible a tiacidas, pues es importante, ¿no? Dado que venimos de la misma familia y heredamos los mismos genes disfuncionales. Ok, síguele. Bueno. Y ahora pasamos a la segunda teoría que nos marcaron, que es la masa renal disminuida. No, esa todavía no. Esa no es tuya, no es de Pascal, sigue siendo de Molina, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y bueno, entonces, básicamente nos menciona que la disminución del número de nefronas interviene en la parte. Permíteme, antes en la anterior, es bien interesante porque, pues decía, estos del sodio, las personas con mutaciones presentan una TA y otras mutaciones.
reabsorción de agua y sodio en la 1, en el primer, bajo un poquito más, en los canales epiteliales de sodio. Y en el de tiacidas, en el número 2, también tienes, sube la diapositiva, tenemos aquí un pseudo hipoaldosteronismo tipo 2, en donde lo que estás haciendo es una concentración de sodio intracelular y volumen extracelular, estás reteniendo sodio también. Si tus pacientes tienen esto, son sensibles a sodio y entonces el manejo se ve beneficiado de una restricción de sodio. Como tú no sabes si lo tienes o no, habitualmente le recomiendas sodio, retención de sodio a toda la población hipertensa. Pero es verdad fisiopatológica que no todos los pacientes hipertensos requieren una retención de sodio porque su mecanismo puede ser vascular y entonces la retención de sodio, no tienen problemas con la retención de líquido, no tienen problemas con la retención de sodio y no es una hipertensión asociada a incremento del volumen o una comillas hipervolemia persistente. Entonces, ojo, porque mientras más vamos averiguando y más se puede estudiar un paciente, podrías tener un hipertenso en donde no hay necesidad de retención de sodio. Sigue. Masa renal disminuida. Bueno, entonces, esa masa renal disminuida es la disminución del número de nefronas, que es lo que podría explicar una hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque como nos menciona acá, entonces va a disminuir el número de nefronas y esto va a ocasionar una respuesta fisiológica compensadora que mantenga la función renal estable. Entonces, básicamente serían esta disminución en la función del riñón como tal es lo que va a llevar a la hipertensión por diferentes cambios compensatorios que tendría el cuerpo. Entonces, si hay un riñón solitario, nefrectomía, el riñón remanente, un aumento en el tamaño glomerular y la... A ver, es que estoy leyendo qué puso. El glomerular releva el volumen filtrado y se logra completar con un tipo de función renal. Pero al final quedarán muy pocas nefrofuncionales. La capacidad de eliminación del riñón se da en el aparato glomerular, en donde tú tienes una medición de a qué presión está llegando la sangre y cuál es la composición del líquido que está llegando al final, para que tú sepas qué te estás quedando. De esta información va a depender que tú mejores o reduzcas el esfínter precapilar o el que va antes del glomérulo, para que haya mayor o menor flujo sanguíneo y mayor o menor presión de filtrado. En pacientes monorrenos, donaste un riñón, te lo quitaron por la razón que sea, existe un riesgo, pero no una obligación de hipertensión, pero existe un riesgo de hipertensión y aquí estamos hablando de un asunto que más bien es poligénico. Existe un riesgo de hipertensión porque para lograr el mismo filtrado que hacían 2 riñones con uno solo, o necesitas pasar la sangre que pasaría por 2 riñones por un solo riñón. Esto incrementa el flujo glomerular. Si tú incrementas el flujo glomerular, una de las respuestas es la hipertrofia renal, que compensa la función, pero si tú sometes a incremento de presión a las nefronas, a los glomérulos, te va a causar lesión glomerular, lo cual consume el número de nefronas funcionales y te puede llevar a pérdida a disminución del número total de nefronas a lo largo del tiempo. Si tú disminuyes el número de nefronas, entonces vas a tener disminución de la masa renal y esto va a hacer que las que quedan tengan que ser sometidas a una mayor presión de flujo para lograr filtrar lo que filtrarían 2 riñones sanos. Entonces, la pérdida de función renal es una teoría de cómo se puede llegar a la hipertensión, porque para que al glomérulo le llegue más sangre, tiene que echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que se incremente la presión sistémica, para que entonces el flujo de la arteria renal sea intenso, para que entonces perfunda mejor las nefronas. ¿Ya me entendieron? Si a mí no me alcanza, entonces mando una señal aquí para que el flujo que le está llegando al glomérulo sea mayor, lo cual implica incrementar la presión sistémica para que la presión sea mayor, para que se me perfunda mejor la nefrona. Cosa que nos van a decir más adelante. ¿Vale? Sí, es lo que iba a mencionar, eso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sería el cambio compensatorio que estaría buscando el cuerpo y eso pues llevaría ya a la hipertensión si se mantiene.
Así que si tú donas un riñón, tienes que tener cuidado de todos los factores de riesgo de pérdida de función renal, ¿no? O si te quitaron un riñón o si tienes litiasis, por eso, porque vas a acabar perdiendo masa renal funcional. Ahora, ojo, porque quien tiene pérdida de la función renal no necesariamente llega a hipertensión, porque podría tener una pérdida de la función renal, pero con gasto urinario conservado o no, y entonces dependiendo de si está orinando lo suficiente o no, de qué tan perfundido está o de qué tan íntegros están los sistemas, podría o no desarrollar hipertensión. Algo más les iba a decir. Ah, ya sé qué les iba a decir, creo que ya sé, si no iban a salir otras cosas, pero una de las cosas que les iba a decir es la hiperfiltración. No sé si alguien leyó hiperfiltración, si no, uno de los elementos que vamos a considerar cuando hablemos de insuficiencia renal, que es más adelante, pero que aquí juega un poquitito, es la hiperfiltración. La hiperfiltración es una señal inicial de que le estamos mandando sangre al riñón con demasiada presión. Así que si tienes un paciente que en vez de tener 0.7 de creatinina tiene 0.2, pues no necesariamente es porque el riñón esté mejor, sino que a lo mejor está hiperfiltrando, y esto habla de una alteración del mecanismo que regula la perfusión renal, y el hiperfiltrado habla de riesgo de daño del glomérulo. Pero bueno, no importa, sigamos, porque si no no vamos a terminar. Ahora sí vas tú. Voy. Lo que sube, veo, está súper activo ahí, está, vamos a ver. A ver, llégale. Control autónomo. Ok, entonces, con respecto al control autónomo de la presión arterial, también conocido como el control a corto plazo, es este reflejo barorreceptor que tiene el cuerpo para responder a cambios en la presión arterial media. Pues se puede decir que en el momento, como en casos, por ejemplo, cuando cambiamos de nosotros estar acostados a estar parados, en el caso de que, por ejemplo, vamos a iniciar ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tener muy en cuenta es que la presión arterial media equivale al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Entonces, si nosotros aumentamos el gasto cardíaco o aumentamos la resistencia periférica total o ambos, estaríamos hablando de un aumento en la resistencia en la presión arterial media. ¿En dónde Entonces, se percibe la presión? en los vasoreceptores. ¿Están dónde? Pues hay dos lugares. El principal es el en el seno carotidio, que me detecta tanto aumento como disminución. Y también tenemos el arco aórtico, que ahí solo me detecta el aumento. Pero entonces el principal sería el seno carotidio. ¿Ustedes alguna vez jugaron a darle así como apachurrarle en el cuello de los dos lados a alguien para que se desmayara? Luego estuvo de moda entre los preparatorianos y así. Se apachurraban aquí, les hacían masaje y luego se caían y bueno, pues tiene que ver. Ojalá que no lo hayan hecho, pero si lo hicieron, qué horror. Creo que ya alguien se acaba de confesar acá. Valsalva moment, claro que sí, exceso de violencia, claro. Hay gente que hacía eso y tiene que ver con que, como ya nos dijeron, que el seno carotidio percibe tanto exceso como disminución de la presión. Si perciben exceso de presión, disminuyen la perfusión y entonces cuando tú sueltas aquello, hay una hipotensión mediada por control autónomo y pum, el paciente se caía. Lo cual era providencial porque si te caes, entonces ya la perfusión cerebral mejora porque al estar en decúbito ya no tienes que vencer la presión hidrostática desde aquí del corazón para arriba y entonces se despertaban todos atolondrados, ¿no?
Ciertamente el más importante es el carotidio y lo que percibe es la presión de distensión de las carótidas y con eso ajusta la presión específicamente para mantener la perfusión cerebral. Pues efectivamente, tú diste el ejemplo, estás acostado y te paras de repente, sobre todo a nuestra, no a la edad de ustedes, pero a mi edad, o en personas cada vez mayores, por la disminución de la elasticidad de las arterias a nivel general, pues nos mareamos a veces cuando nos paramos porque hay una caída súbita de la presión, que es genera una vasoconstricción que sube a la presión a lo necesario para lograr la perfusión cerebral e incrementa el gasto cardíaco para lograr efectivamente lo mismo. Esto es mediado por, síguele. Ok. Ajá, sobre los receptores ya los definimos, son mecanorreceptores, entonces la distensión de las carótidas es lo que va a decir si aumentan los potenciales de acción o disminuyen. Entonces luego esta información se transmite a través del nervio glosofaringio en el caso del seno carotidio, el nervio vago en el caso del arco aórtico, para llegar entonces al bulbo. En el bulbo vamos a encontrar los centros cardiovasculares encargados de pues, hacer las acciones que me van a ayudar a regular todo esto de la presión arterial media, que son el núcleo del tracto solitario, el centro decelerador o depresor cardíaco, el centro acelerador o opresor cardíaco y el vasoconstrictor. Entonces, llega entonces esta información primero al núcleo del tracto solitario. Aquí es donde la información se junta, se analiza, se checa y todo, y es de aquí donde se decide, ok, necesita el parasimpático o necesita el simpático. Claro. Entonces, si nuestra presión arterial disminuye, entonces iría directo al parasimpático. Digo, perdón. Si la presión arterial aumenta, entonces iría al parasimpático para que lo intente bajar. Entonces el parasimpático actúa con el desacelerador cardíaco, el cual lo único que realmente hace el parasimpático es ir al nodo sinauricular, tener un efecto negativo a través de la acetilcolina y lo único que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Acuérdate que ya podemos decir un efecto cronotrópico negativo. Un efecto cronotrópico negativo. Por otro lado, si mi presión arterial está disminuida, entonces va a actuar el simpático. El núcleo del tracto solitario lo va a llevar para el simpático y aquí tenemos dos centros. El primero es el acelerador cardíaco, el cual no solo me va a aumentar la frecuencia cardíaca con el efecto cronotrópico positivo en el nodo sinauricular, sino que también va a aumentar la contractilidad a través igual de la noradrenalina para que entonces si no yo aumento la efecto inotrópico positivo, claro. Este aumento de la contractilidad, como ya vimos, va a aumentar el volumen sistólico y por ende me va a aumentar el gasto cardíaco. Y a última instancia, aumentando la presión arterial media. Por otro lado, el simpático también maneja este centro vasoconstrictor. Olvidé mencionar algo del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es tónicamente activo, lo que significa que no es que, disminuyó la presión arterial y boom, voy a cortar el parasimpático, sino que significa que va a aumentar el flujo hacia el simpático y disminuir el parasimpático o viceversa, pero siempre están activos estos centros. Siempre hay algo de estímulo, es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Siempre hay algo de noradrenalina generando algo de vasoconstricción. Pues aquello nunca llega a cero. El tono simpático mantiene cierto grado de contracción vascular, ¿no? Que puede ser mayor o menor en función de la opinión que tiene el seno carotidio de qué tan suficiente o no es la presión. No sé si esto tiene más sentido. La información, el seno carotidio nos dice, bueno, mira, con esta presión me alcanza, quedémonos como está, o no nos alcanza con esta presión, entonces echa a andar todo el sistema que ya nos dijiste, que acaba en un estímulo simpático que libera noradrenalina, que aumenta el tono vascular más allá de donde lo tenía el simpático, pero siempre hay actividad, síntesis de acetilcolina y de noradrenalina, y tú puedes subir la noradrenalina o no, en función de si te alcanza o no te alcanza con la presión que le está llegando al seno carotidio. ¿Está claro? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, síguele, en donde nos quedamos.
Bueno, entonces, esto es, como ya mencionó, cierto en el caso, por ejemplo, del vasoconstrictor, que es lo que va a mantener ese tono, este tono activo en toda esta parte. Entonces, cuando llega esta parte de la disminución de la presión arterial, va a actuar el simpático y en el caso del vasoconstrictor va a venir a las arteriolas, que son donde recordemos que está la mayor resistencia en toda la vascularidad, y las venas. En el caso de las Si te arteriolas, acuerdas de cómo se hace el flujo a nivel del vaso, que fue lo mismo que hablamos del flujo a nivel del bronquio, que hablamos del flujo laminar, en donde lo que está más pegado va más despacio y lo que está más al centro va más rápido. Las arteriolas siendo de pequeño calibre, una pequeña disminución del volumen de las arteriolas, del diámetro de las arteriolas, por una pequeña vasoconstricción es suficiente para dar un incremento significativo de la resistencia vascular y por lo tanto de la presión arterial. Entonces, pequeños cambios en las arteriolas dan grandes modificaciones de la presión arterial. Eso es bien interesante, porque acuérdense que las arteriolas pues son bien estrechas, pero cuando las sumamos todas es un lecho vascular bien grande. Entonces, pequeños cambios en el diámetro modifican grandemente la presión. Síguele. ok. Y en el caso de una vasoconstricción en las arteriolas, llevaría un aumento de la resistencia periférica total y pues eso aumentaría la presión arterial. Por otra parte, las venas, se busca una vasoconstricción porque como sabemos las venas son estos vasos de gran capacitancia que tienen toda esta gran cantidad de sangre. Entonces, si nosotros las vasoconstringimos, lo que buscaríamos entonces es que el volumen se intensione, o sea, el volumen sin oxígeno y todo pase al lado arterial, aumente el retorno venoso y por ende aumente el gasto cardíaco. Lo que hacemos es, en vez de tener un montón de sangre en reserva, la sacamos de la reserva, la llevamos efectivamente al pulmón y de ahí al árbol arterial y por lo tanto eso incrementa la cantidad de sangre que se maneja. La cantidad de sangre es la misma, nada más que digamos que tenemos 80% en las venas y 20% en las arterias. Si yo contraigo las venas, entonces me voy a quedar con 60% en las venas y 40% en las arterias, lo cual es la misma cantidad de sangre en el paciente, pero el doble en el árbol arterial. ¿Ya me entendieron? Y esto es lo que incrementa la presión arterial, el cambio de lugar de la sangre. Si a alguien no le hace sentido, que levante la mano o que nos interrumpa para que sepamos, ¿no? Pero esencialmente esto es lo que pasa. La vasoconstricción arterial o arteriolar aumenta la presión arterial simplemente porque al incrementar la resistencia periférica aumenta la presión en la arteria. Acuérdense que esto satisface al seno carotídeo y tiene como intención principal mantener la perfusión cerebral. Ojo, que si eso aumenta la perfusión cerebral porque estás aumentando la presión en todo el sistema y por lo tanto en las grandes arterias y por lo tanto en la carótida, eso no necesariamente garantiza que vas a tener perfusión mejor en todos lados. Porque si yo cierro los vasos arteriales, entonces aquello que es muy distal puede no necesariamente tener una mejor perfusión. Pero bueno, en general funciona hasta cierto punto. Ya cuando llegas al extremo, pues entonces ya no. Y el otro mecanismo es más eficiente porque al incrementar el volumen de sangre total en el lado arterial, eso también incrementa la presión. Si yo tengo el doble de sangre en la misma tubería, pues obviamente alcanza para generar más presión. Entonces, estos dos mecanismos son bastante rápidos, bastante rápidos. Tan es así que nosotros utilizamos la noradrenalina en choque. En el paciente que tiene hipotensión por sepsis, usas noradrenalina porque esto genera la redistribución de la sangre que está en las venas hacia las arterias y la constricción relativa de las arteriolas que están vasodilatadas por los mecanismos que ya habíamos visto hace 3 semanas, y esto mejora la perfusión tisular al incrementar la presión arterial. Y es rapidísimo, tú le inicias la noradrenalina y en términos de minutos ves el incremento de la presión arterial. O sea, por eso está reportado como control autónomo o a corto plazo. Síguele. Y bueno, eso creo que ya sería todo de mi parte. Bueno, el que sigue, porque yo creo que no vamos a acabar. Pero no importa porque vamos a juntar los últimos 2 temas el viernes. Así que lo que no acabemos hoy lo vamos a acabar viendo el miércoles. Sigue Pérez Vázquez.
Ya se ve, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos con los mecanismos endoteliales. Ok, como introducción, pues sabemos que el endotelio actualmente es reconocido como un órgano vital, endocrino y paracrino con múltiples funciones, ¿no? Como se ve en la imagen, pues además de mantener el tono vascular, regula el crecimiento celular, regula la adhesión leucocitaria, regula mecanismos de coagulación, fibrinólisis e inflamación. Y bueno, Y determina también qué se mantiene en los vasos y qué sale, dependiendo de la unión de las células del endotelio capilar. Tú puedes tener una mayor o menor filtración, y esto está fuera de tema, pero no es la misma estrechez de unión que tú tienes en los capilares cerebrales, que es tan estrecha la unión que eso forma la barrera hematoencefálica, porque entonces los huesitos o fenestraciones que quedan son chiquititos, contra lo que hay a nivel renal, contra lo que hay a nivel muscular, contra lo que hay a nivel hepático. Y esta estrechez de unión del endotelio también tiene esa función de qué tanto se mantienen los vasos y qué tanto sale a nivel celular en cada uno de los órganos por donde los capilares pasan. Síguele. sí, entonces para todas estas funciones el endotelio es capaz de responder a múltiples estímulos, como son los mediadores inflamatorios, cambios hemodinámicos como la presión del flujo sanguíneo o las fuerzas de estallamiento, el estiramiento de los vasos y sustancias circulantes como serían hormonas o neuropéptidos. Y bueno, ante estos estímulos, pues va a sintetizar y liberar reguladores del crecimiento o sustancias vasoactivas según sea la función que va a llevar a cabo. En este caso, pues nos interesan las sustancias vasoactivas. Entre las tres principales, pues está la prostaciclina, que tiene un papel importante en la regulación de la hemostasia, ¿no? Porque debe estar en un equilibrio constante con el tromboxano liberado por las plaquetas para evitar que, por ejemplo, los coágulos se diseminen más allá del sitio de lesión. Entonces, pues su acción vasodilatadora pues es muy importante en esta situación. Luego tenemos al óxido nítrico, que ya hemos visto bastante, que es un vasodilatador muy potente. Anteriormente era local, eso es Y importante. tienes una diferencia con lo que nos mencionaron hace rato de la noradrenalina, que es sistémica. Aquí estamos hablando de una regulación de los propios vasos a nivel local, en donde tienes la prostaciclina y el óxido nítrico como sustancias vasodilatadoras que van a obedecer a la falta de perfusión, vasodilatando para incrementar el flujo sanguíneo y la perfusión local. Es un fenómeno bien local. Ok, síguele. Sí, pues nos dicen que el óxido nítrico es en parte responsable de la hiperemia reactiva, que recordemos que es ese aumento del flujo que se produce tras la eliminación de la obstrucción transitoria del flujo de sangre. Y pues su síntesis es inducida por varias sustancias que aumentan el calcio intracelular, como son acetilcolina, histamina, hidracinina, etc. Y pues difunden hacia al músculo liso vascular adyacente y pues van a inducir la relajación. Otra cosa importante es que se dice que pues su liberación debe ser constante debido a que se sabe que la inhibición de la óxido nítrico sintasa produce un aumento de la presión arterial. Y bueno, por el lado de la vasoconstricción tenemos a las endotelinas. Las endotelinas pues son una familia, constituye 3 subtipos, que son de la 1, 2 y 3. La que nos interesa es la tipo 3, que es sintetizada por el endotelio. Esta pues se sintetiza en respuesta a varios estímulos, como puede ser la hipoxia, el aumento de la presión arterial y otras sustancias vasopresoras como la angiotensina o la noradrenalina. Y se inhibe su síntesis por aquellas que inducen vasodilatación, como sería el óxido nítrico, la prostaglandinas, la bradicinina. Y bueno, es importante que se sintetiza de manera inactiva y para poder llevar a cabo su acción, pues necesita de la enzima convertidora de endotelina. Bueno, luego ejerce varias acciones dependiendo del receptor con el que se encuentre. Hay 2 tipos de receptores, los ETA y ETB. Primero, los receptores ETA son exclusivos del músculo liso vascular. Mediante este receptor va a inducir la vasoconstricción. Esa es una acción parácrina. Y los receptores ETB
pues ejerce acción tanto autócrina como parácrina. En la autócrina sería que este receptor va a inducir la síntesis de óxido nítrico y prostaglandinas, que sabemos que son sustancias vasodilatadoras, y pues va a producir vasodilatación en el músculo liso. Y los receptores ATP directamente en el músculo liso van a producir la proliferación celular. Entonces, pues de manera general, pues tienen, digamos, dos acciones, ¿no? Dependiendo del tipo de célula con la que se encuentren y los receptores. Se sabe que en adultos sanos los niveles de endotelina en plasma son bajos, porque no es una hormona circulante, como acabo de mencionar, sus acciones son tanto autócrinas como parácrinas. Son locales. Y bueno, ajá, y probablemente la endotelina 1 y el receptor ETA pues tienen un papel en el mantenimiento basal del tono vasomotor y de la presión sanguínea en los humanos. Y pues, Entonces ya. tienes mecanismos de la retención de sodio que ya nos dijeron que tiene que ver con la masa renal o con algunas alteraciones genéticamente determinadas. Tienes la participación del sistema nervioso autónomo en función de la percepción que tiene específicamente la carótida, para determinar si va a estimular el sistema simpático o parasimpático. Y tenemos también mecanismos propios del vaso, en donde las sustancias mediadoras que generan la vasodilatación o la vasoconstricción pueden están localizadas en el mismo vaso, y es ahí donde ejercen la acción. Ahí se sintetizan y ahí se liberan. Ojo, porque siempre que hablamos de genética, teoría de genes o de poligenes, tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque si yo tengo un trastorno en la síntesis o el metabolismo de la endotelina, por ejemplo, pues voy a tener un estímulo vasoconstrictor anormal, porque la forma en la que se sintetiza o se regula la síntesis o se metaboliza está alterada. Entonces, las teorías de la hipertensión que pasan por la teoría de poligenes implica que cualquier, y eso se los dije desde el principio, cualquier gen que codifique para cualquiera de los elementos que regulan la presión arterial, que tenga un error que le haga perder o ganar función, puede incidir en la presión arterial, y esto puede ocurrir en la síntesis de noradrenalina, en el metabolismo de la noradrenalina, en la actividad del centro carotídeo, en la resorción de sodio, en la reabsorción de agua, en la síntesis de prostaciclina, en la síntesis de endotelina, en el metabolismo. Hay como 1000 puntos en donde el sistema puede fallar. Cuando hablamos de una enfermedad poligénica o teorías de poligenes, lo que estamos diciendo en realidad es que tú no le puedes colgar la fisiopatología de la enfermedad a un solo gen, sino que en el mismo sujeto podría haber un solo gen o un conjunto de genes concurrentes que te están dando mecanismos que se suman para llevarte al punto a donde desarrollas hipertensión. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de enfermedades poligénicas, quiere decir hay más de una mutación o más de un polimorfismo genético que te puede llevar al camino fisiopatológico que te acaba por volver hipertenso. Y cuando hablamos de, además, es otro término en genética que es multifactorial, eso quiere decir que tanto los factores genéticos como los ambientales concurren. En el caso de la hipertensión es poligénico, pero es multifactorial, porque además de que hay muchos genes, hay cuestiones ambientales que propician en un medio genético adecuado el desarrollo de hipertensión. Ya vimos el autónomo, el sodio y los problemas vasculares. Seguimos con el péptido natriurético. Ese lo mencionamos en insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Ok. Bueno, pues, yo les voy a hablar de los péptidos natriuréticos y presión arterial. Básicamente, en la manera de introducción y como idea general, los péptidos natriuréticos, como su nombre lo dice, inducen la natriuresis
Es decir, la función general es A ver, te perdimos. existen tres tipos, o son los más estudiados, de péptidos natriuréticos, que son el A, el B y el C. El más común es el A, que también es péptido natriurético auricular. Sin embargo, los otros dos también tienen acciones muy importantes. Vemos que en concentraciones normales, fisiológicamente, el péptido natriurético auricular está de 50 a 100 veces más que el péptido natriurético B. O sea, Sin embargo, B de como brain, mencioné, por eso es B. Ajá. sí. Sin embargo, pues ambos hacen casi las mismas acciones con pequeñas diferencias. En la tabla número 2 que tengo puesto, vemos los estímulos que provocan la liberación de cada uno de ellos. Principalmente el estímulo para el péptido natriurético auricular, la distensión auricular, es decir, cuando en el aurícula se detecta un incremento del volumen, pues se distiende esta aurícula y entonces se va a secretar este. Esto es lo que debería de ocurrir. Estás presentando lo que debería de ocurrir. ¿Sí? Si yo tengo Ajá, a manera exceso, general. perdón, es que voy a meterme un poquito porque tienes mala calidad de internet y se te oye entrecortado. Pero esencialmente, habíamos dicho que el péptido natriurético, se explica su nombre por sí mismo, lo que hace es una proteína que genera eliminación urinaria de sodio y por consiguiente de agua, porque el sodio y el agua son amigos y viajan juntos, y se sintetiza cuando los mecanismos sensores que se encuentran en aurículas o en ventrículo o endotelio vascular renal y pulmonar, que por eso están ahí enlistados en la tabla 2, cuando ocurre la distensión auricular, significa que hay un exceso de líquido, una hipervolemia, y esta se soluciona eliminando agua y sodio, estimulando la eliminación de agua y sodio o haciendo natriuresis. Y habíamos dicho que, creo que se lo marqué a alguien de tarea, que nosotros tenemos la capacidad en los hospitales públicos de medir el péptido natriurético auricular, lo cual es un marcador indirecto de insuficiencia cardíaca y o hipervolemia, ¿no? Porque si se está juntando el agua en la aurícula, puede ser porque hay demasiada agua, o puede ser agua, comillas, se está juntando la sangre, o puede ser que el ventrículo en cuestión no es capaz de desfogar la sangre que le llega con la velocidad suficiente y se le junta la chamba a la aurícula. Y eso va a dar como resultado, oye, nos está sobrando agua, se está distendiendo la pared auricular, por lo tanto necesitamos deshacernos de algo de líquido, porque si no, esto nos va a llevar, en el caso de la aurícula izquierda, a edema pulmonar, en el caso de la aurícula derecha, a edema sistémico. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que debería de ocurrir. Por lo tanto, se desprende la lógica de que si yo tengo un problema en la síntesis o en la actividad en algún punto en la vía metabólica del péptido natriurético auricular, desde el sensor hasta la síntesis, hasta su actividad final, el resultado va a ser que no se realice la natriuresis y por lo tanto que tengamos incremento del volumen circulante, lo cual nos lleva a hipertensión o contribuye a la hipertensión arterial. ¿Falta algo, Job, que tengas pendiente que no haya yo mencionado o que tengas en alguna otra diapositiva? Nada más llega lo de los receptores, pero básicamente es lo que dijo, solo cómo cambia el receptor de tipo A, el B y el C. Pero mi pregunta sería, el péptido natriurético auricular o los péptidos natriuréticos, ¿cómo es que actúan? ¿Se sintetizan y luego qué hacen? Ok. ¿Tienes eso? ¿Cuál es el Sí. Se sintetizan y posteriormente, pues, el A y el B
entran a la circulación y se unen a sus receptores en pues, tejidos diana. Como vemos, ¿Dónde? tanto bueno, depende. El A y el B está en los, principalmente en los endotelios vasculares y en el riñón, sobre todo. Que tienen que estar en el riñón, porque ¿cómo hacemos uresis Sí, si no estimulamos al riñón? ¿No? bueno, y es importante saber que la proteína a la cual se unen depende del GMP cíclico, porque de ahí varían sus inhibidores y también sus agonistas. Vemos, por ejemplo, que el receptor de tipo C es el que va a inactivar los otros dos tipos de péptidos. Bueno, de hecho a los tres, perdón. Y pues básicamente es lo que ya mencionó usted. Y aquí vemos ya las acciones como tal. Es importante señalar que el péptido natriurético A estimula la natriuresis, aumentando la tasa de filtración glomerular y disminuyendo también pues, la secreción de renina, que va a inhibir, por tanto, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí me confundí, pero el péptido natriurético es únicamente estimula la natriuresis y diuresis, sin cambios en el flujo renal o en la tasa de filtración glomerular a dosis bajas, porque a dosis altas sí lo hacen. ¿Y qué va a pasar? Que cuando hay una hipertrofia ventricular, se van a secretar mayormente los dos tipos de péptidos en el ventrículo y esto va a aumentar la cantidad, pues lógicamente también el péptido natriurético B, y aquí sí va a afectar la tasa de filtración glomerular en un intento de aumentar la natriuresis. Y vemos que Arteriola, estamos hablando de la arteriola aferente del glomérulo, ¿no es cierto? sí, Porque porque vascularización arteriolar de la arteriola aferente al glomérulo, entonces voy a aumentar la cantidad de sangre que le llega al glomérulo. Y esa es la manera en la que se incrementa la filtración glomerular y se favorece la eliminación de agua y sodio. ¿Se dan cuenta? La señal viene de la aurícula, hay exceso de agua y esto tiene que ser circulante, no puede ser, como hablábamos de la endotelina, un efecto parácrino, tiene que liberarse a la circulación porque su efecto principal va a ocurrir en la arteriola glomerular para que se dilate la arteriola aferente, para que la sangre fluya con mayor volumen por ese glomérulo, para que el filtrado sea mayor, para que saquemos más agua. Es como funciona. Y sí, con eso se regula la presión arterial en forma indirecta, aunque recordemos que no es tanto una medición de la presión la que desencadena a los péptidos natriuréticos, sino que es, sobre todo la auricular, sino que es una distensión auricular, que esa no es mediada por presión, pero indirectamente contribuye a la modificación o regulación de la presión arterial, porque en condiciones fisiológicas, el péptido natriurético auricular está destinado a identificar hipervolemia o exceso de agua auricular o exceso de precarga. ¿Ya me entendieron? En condiciones patológicas esto no funciona igual, porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues en realidad es porque el corazón ya está fallando, así que muy fisiológico no está, pero va a tener repercusiones la insuficiencia cardíaca sobre la presión arterial, porque nos va a sacar agua. ¿Sale? Entonces entender que, bueno, esos mecanismos participan indirectamente, el del péptido, los péptidos auriculares natriuréticos, participan indirectamente en la regulación de la presión arterial. Ok. Natriuresis por presión. Doctor, Dígame. tengo una pregunta. Es que tenía entendido que, ajá, así como el péptido natriurético causa una vasodilatación de las arteriolas aferentes, ¿no? Para aumentar la natriuresis. Igual, un efecto que potencia esto sería una vasoconstricción de las arteriolas eferentes. ¿No es Sí, así? es correcto. Entonces, es que ahí en el examen salió una pregunta específicamente sobre esto. ¿Cuáles son los efectos de los péptidos natriuréticos? Y había que señalar varios.
Y yo señalé uno que decía vasodilatación venosa y vasoconstricción arterial. Y me Pero lo la marcan como mal. vasodilatación venosa no sirve porque es arteriola aferente y arteriola eferente. Todavía no hemos llegado a venas. Ok. O sea, estaría mal por eso de la vasodilatación venosa, ¿no? Porque no es venoso. Porque además el que tú vasodilates la vena no le afecta al glomérulo. El glomérulo está trabajando arterias y arterias. Es arteriola aferente, eferente y después en otro lado ocurre otra cosa. Pero aquí estamos hablando del filtrado. La función de la perfusión glomerular no es oxigenar a la nefrona, es filtrar la sangre. Así que el oxígeno juega poco aquí. Luego por eso tienes ahí en tu mismo diagrama arteriola aferente y arteriola eferente. Y no estamos hablando de arteriola aferente y vena o vénula eferente. ¿Sí ves la diferencia? Yo leí ese examen y sí vi esa pregunta y era, nada más tenías que tener en cuenta de cómo está construido el glomérulo para que entiendas que la vena no tiene nada que ver. Ok. Está bien, doctor. Bueno, sigamos. Ok, en la triuresis por presión, es un poquito, se toca un poquito de los temas que ya vimos y un poquito de, hoy sí, del sistema regional, angiotensina aldosterona. Sí, claro. Bueno, lo principal es que al aumentar esta presión, ya sea por la causa que se dé, se va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. Y por lo tanto, si aumento esta tasa de filtrado, a final de cuentas voy a tener una mayor excreción. Y que recordar que hoy sí, una natriuresis va acompañada principalmente de una diuresis. Y por lo tanto, al incrementar esa filtración, se aumenta o existe esta natriuresis. ¿Por qué? Porque de igual forma, pues, recordar que esta reabsorción por los capilares peritubulares, pues es por medio pues, de unas proteínas, y estas recordar que están limitadas a una saturación. Por lo tanto, si aumenta en gran cantidad la tasa de filtrado, se van a pues, vencer o se van a saturar y ya no va a lograr compensar esta reabsorción y se va a excretar y va a existir la natriuresis. Claro, tú puedes filtrar muchísimo o poco en función de cómo abriste o no a la arteriola aferente. Y luego tu problema, porque les dije, el riñón en realidad no es que filtre, hay un error. Cuando uno visualiza esto, para los que les da trabajo como a mí la nefrología, así un aha moment fue cuando dije, bueno, no, el riñón no filtra selectivamente, filtra todo y reabsorbe selectivamente. Entonces tienes razón en lo que estás diciendo. Cuando tú filtras en exceso, comillas, pero tienes limitada la reabsorción, aquello que ya no pudiste reabsorber es en lo que se va en la orina. ¿Sí me explico? Por eso, cuando la cantidad de filtrado supera tu capacidad de reabsorción, todo el excedente se ve orinado. Entonces, Sí. lo dijiste muy bien. Sí, y acá sí tiene que ver igual esta presión de Starling, porque al aumentar la presión, pues aumenta nuestra presión hidrostática capilar, y igual por eso se da este aumento en la tasa de filtrado. Claro. Y también, si existe una hipertensión, ya sea por aumento del volumen, al final de cuentas voy a tener como un mayor volumen en esta parte de los capilares peritubulares, del lado de la arteriola eferente, ¿no? Entonces va a existir un aumento de la presión hidrostática capilar, por lo tanto esto favorece a por decir, la secreción o evita que se reabsorba. Y de igual forma, porque al estar aumentado el volumen, mis proteínas van a estar más diluidas y por lo tanto mi poder coloidosmótico va a disminuir y por consiguiente disminuye mi capacidad de reabsorción y pues me ayuda igual a que exista una natriuresis. Otra cosa que es relevante es de eso que estás hablando ahorita del filtrado glomerular dependiente de cómo estás perfundiendo, con qué presión le llega al glomérulo la sangre. Hay muchas cosas que están ligadas aquí. Número uno, aquí en el aparato yuxtaglomerular es donde se echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque si el glomérulo opina que la presión con la que le está llegando la sangre, el aparato yuxtaglomerular opina que la presión con la que le está llegando la sangre no es suficiente, va a pedir más presión para lograr la perfusión deseada. ¿Sí me explico? Sí. Lo cual explica, por ejemplo, la hipertensión renovascular.
Porque si yo tengo estenosis de la arteria renal, entonces a ese riñón le llega la sangre con poca presión, por lo tanto, el aparato yuxtaglomerular no está satisfecho, por lo tanto, echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y no me importa si la presión sistémica es de 210, 170, tiene que ser suficiente para el aparato yuxtaglomerular, porque si no, no se retroalimenta negativamente o no se impide o no se detiene la síntesis de renina. ¿Sí me explico? Sí. Por eso, cuando tienes un hipertenso joven, vas y le estudias los riñones. De hecho, le haces un Doppler de las arterias renales para ver cómo está el diámetro de la arteria renal, para que tú sepas cómo está la perfusión, porque si el problema es ese, corriges la estenosis y entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona se compensa. Y de igual forma, si existe este aumento de presión al riñón, y si se detecta esto, va a estar la retroalimentación negativa y va a disminuir el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Sí, pero si tú tienes un problema de hipertensión que no se está generando por ese sistema, sino que se está generando por otros mecanismos como los que ya vimos, entonces vas a tener un aparato yuxtaglomerular al cual le llega una presión más allá de la que quisiera, y aunque cesa la producción de renina, de todas maneras le sigue llegando la sangre a alta presión. Y esto no está muy padre porque te lleva a hiperfiltración glomerular, pero tener hiperfiltrado te dice que le está llegando demasiada presión o que este mecanismo regulador de la arteriola no está funcionando, porque cuando te llega demasiada presión, lo que tendría que ocurrir es que la arteriola aferente cierre para proteger al glomérulo, porque demasiada presión lo puede lesionar. ¿Estamos claros con esto? Sí. Pero si este mecanismo no es eficaz o es sobrepasado, eso te lleva a daño renal. Entonces, si a alguien le tocó nefropatía hipertensiva, pues aquí está el asunto. El póster, ¿quién tiene el póster de nefropatía hipertensiva? Lo tiene León, Aguilar Cantún, Aranda, Job, ¿lo tienes tú? ¿No? Ah, no, tú eres Sí, doctor. Y lo tiene Solís, ¿no? Bueno, nefropatía hipertensiva se asienta en el hecho de que si yo no puedo regular la presión con la que le está llegando al glomérulo la sangre, entonces voy a causar remodelación vascular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la remodelación bronquial del paciente con hipertensión vascular del paciente con hipertensión pulmonar? Aquí remodelación vascular. El paciente le está llegando demasiada sangre con demasiada presión y entonces ahí este estímulo modifica al músculo arteriolar, glomérulo de la arteriola aferente, lo cual acaba por generar cambios en el glomérulo que deterioran la función renal. Y el primer paso de la nefropatía hipertensiva es un estado de hiperfiltración que habla de que ya no se puede regular con eficacia la presión con la que le está llegando la sangre al glomérulo, lo que te va a llevar como consecuencia directa a una lesión del glomérulo que compromete o genera pérdida de masa renal funcional y te lleva al cabo del tiempo la insuficiencia renal secundaria hipertensión. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Sí. Equipo 5, por ahí va su póster. ¿Alguien Sí, 5? Ya los dije, Aguilar, Aranda. Sí, doctor, está claro. ¿Por allá va su póster o todavía no está en elaboración? Está en proceso. Bueno, incorporen este tipo de cosas, ¿no? Sigamos. A ver, no vamos a acabar, pero sigamos. Entonces, a mayor presión, mayor natriuresis. Claro, porque no es tanto porque se incrementa el filtrado y se supera la capacidad de reabsorción. Ese es como el mensaje corto. Sí, y nada más Ok. igual la función de la aldosterona, que puede, pues si se inhibe el sistema y se inhibe o se reduce la secreción de aldosterona, pues disminuye mi reabsorción finalmente de sodio y de agua, y esto igual contribuye a la natriuresis. Ajá, y por lo tanto a la uresis. Sí.
Y esto da como resultado una disminución del volumen circulante, lo cual disminuye la presión de la arteriola aferente y echa a andar otra vez al sistema. Es como está el balancín de esto, ¿no? Tengo mucha presión, filtro mucho, no alcanzo a reabsorber todo, esto inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona porque me está llegando demasiada presión, eso permite que se tire agua y se tire sodio. Cuando se tira suficiente agua y sodio, baja el volumen circulante, esto reduce la presión de la arteriola aferente y esto hace, si se reduce lo suficiente, que el sistema renina otra vez empiece a operar. Así que si yo me echo, por ejemplo, no es que lo hagan ustedes, pero si me echo 2 caguamas, ¿verdad? Esto incrementa mi volumen circulante, yo tampoco lo hago, incrementa mi volumen circulante, aumenta la perfusión de las arteriolas aferentes, esto aumenta la cantidad de filtrado, esto hace que la reabsorción se vea sobrepasada, hace que yo orine un montón con sodio y agua, e inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona para que yo no retenga sodio, favoreciendo aún más la uresis. Pues me deshago de los 2 litros que me tomé, vuelve a bajar mi volumen circulante y vuelvo a tener una perfusión glomerular normal que me lleva a otra vez a los niveles basales de renina. ¿Tiene sentido? Sí, veo. Pueden hacer con caguamas, con tinto de verano, sí, con agua libre, no importa. Y creo que sería todo de esto. Ok, sigamos. Autorregulación renal. Fabricio. Sí. Podemos hacer un receso biológico, porque ya me eché 1 litro de café. 3 minutos, por favor, de natriuresis por presión. Ya volví, sigamos. ¿Ya, ya se ve pantalla? Ya se ve.
Ok, yo voy a hablar de los métodos de autorregulación renal, que había sido la hipótesis miogénica y también la retroalimentación tubuloglomerular, pero eso más es igual es un tema más adelante, así que pues, no sé si le voy a quitar pues protagonismo a quien le tocó. Pero bueno, primero que nada, la hipótesis miogénica, esta la vimos en fisiología cuando hablamos de los mecanismos de regulación arterial en general, pero también se aplica en el riñón, que consiste en que cuando aumenta la presión arterial, los incrementos de la presión arterial tienden a estirar las arterias, ya que llega más, con más fuerza la sangre y estira las arterias, ya que estas son elásticas. Pero al estirarlas, pues el estiramiento arterial hace que se abran unos canales de calcio que son dependientes del estiramiento. Esto es una reacción que tiene el músculo liso que se llama, de las arterias, que esto hace que se contraigan como respuesta del estiramiento. Esta contracción permite que haya como se mantenga una constancia en el flujo que llega al riñón. Y esta constancia de flujo permite que tampoco se eleve tanto, por así decirlo, es decir, que no se eleva tanto la presión que llega al riñón, se contrae, esto desciende un poco pues, la fuerza con la que llega la sangre y eventualmente como va bajando la presión conforme se va a ir filtrado todo, pues una vez que ya la presión desciende a un nivel normal, pues esto hace que la arteria se vuelva a dilatar, o sea, regresa a su estado normal, por así decirlo, y ya no esté apretada, ya no esté contraída, por así decirlo. Ok, entonces me estás diciendo que el propio sistema vascular renal va ajustándose a la presión sistémica y cuando la presión es excesiva, contrae el vaso para limitar la presión con la que llega la sangre al glomérulo, que es lo que estábamos hablando de la arteriola aferente, ¿no? Sí. De manera tal que protege a este sistema, a este ovillo vascular fenestrado para que no se lesione. Y si la presión baja, vuelvo a dilatar para que llegue. Entonces no importa mucho, si llega a importar, pero no importa mucho la presión con la que esté llegando la sangre a la arteriola aferente, porque si es mucha, cierro la llave para que al riñón le llegue bien, y si es poca, abro la llave para que al riñón le llegue bien. Cuando hablo del riñón, hablo del glomérulo, para que al glomérulo le llegue bien. Ese es el mecanismo de autorregulación. El propio riñón tiene mecanismos que están localizados en la arteriola aferente que van a determinar con qué presión, que van a compensar las variaciones de presión sistémicas para garantizar una presión razonablemente constante de perfusión glomerular. ¿Es correcto? ¿Sintetiza bien lo que acabas de decir? Sí. Sí. Ese es el mecanismo de autorregulación vía hipótesis miogénica. Síguele. Pues es la retroalimentación. Otra vez, cuando la presión es excesiva, este sistema puede vencerse. Cuando la presión es insuficiente, no hay vasodilatación que alcance, y esto es lo que explica, por ejemplo, la necrosis tubular aguda en los pacientes que tienen hipovolemia grave, o la hipertensión, la nefropatía hipertensiva en los pacientes que tienen hipertensión sostenida. Síguele. Sí. Bueno, la siguiente es la retroalimentación tubuloglomerular, que aquí podemos verlo desde dos situaciones, por así decirlo, cuando la presión arterial está muy elevada y cuando la presión arterial está baja. Bueno, cuando existe una presión arterial elevada, que aquí nos pone un rango de 80 a 180 milímetros de mercurio, en el libro de fisiología yo vi que ponía un rango máximo de 200, pero no sé pues, si los rangos pueden variar. Pues lo que ocurre es que cuando la presión arterial es muy elevada, pues va a haber un flujo de sangre hacia el glomérulo más alto. Esto va a hacer porque que el sistema no alcanza a compensar. Este sistema miogénico no alcanza a compensar. Ah, ok. ¿Y entonces? Entonces, pues va a aumentar pues, la presión que hay en los capilares glomerulares, haciendo que haya un mayor filtrado glomerular. Este mayor filtrado glomerular, que ya dijimos que, como mencionó el doctor, pues el riñón filtra todo y luego absorbe, pues esto va a hacer que al haber un exceso de carga de filtración, pues va a hacer que llegue a la mácula densa un exceso de cloruro de sodio, como lo vemos en el diagrama. Cuando la mácula densa detecta cloruro de sodio en exceso o un incremento de cloruro de sodio, lo que va a hacer es que va a liberar ciertas sustancias vasoactivas, que sería, por ejemplo, el ATP, tromboxano, adenosina,
que van a producir contracción, la contracción o constricción de la arteriola aferente, es decir, que va a como que a compensar lo de la hipótesis miógena. Lo que va a querer hacer es cerrar, como dice, la llave. Va a querer pues contraer la arteriola aferente para que deje de llegar el exceso de flujo sanguíneo hacia el glomérulo. Estamos tirando demasiado, cierren la llave, esa es la señal en coloquial. Y eso es lo que va a hacer, como vemos en el diagrama, que va a reducir la cantidad de flujo hacia el glomérulo y también va a reducir la presión hidrostática del glomérulo, y eso va a hacer que se filtre menos. Claro. Ahora, en el caso de... Las características del líquido filtrado que llega a la mácula densa van a retroalimentar a la arteriola aferente, a los mecanismos que controlan la contracción de la arteriola aferente, ¿es correcto? Sí. Ok, ya está. Síguele. Bueno, en el caso de que haya una presión arterial baja, pues como vemos, pues si hay una presión arterial baja, significa que no está llegando suficiente sangre al glomérulo, va a haber una menor presión hidrostática, menos filtrado glomerular, y por ende, como hay menos filtrado, va a haber menos cloruro de sodio que va a llegar a la mácula densa. Esto va a desencadenar que se active el eje renina-angiotensina-aldosterona, que pues más adelante van a hablar de ello, pero más que nada habla de la angiotensina 2, que como ya vimos en fisiología, a cantidades menores, recordemos que es más sensible la arteriola eferente que la aferente. Entonces, en una concentración baja de angiotensina 2 va a producir va a aumentar la resistencia a la arteriola eferente. Y como se va a producir esto va a hacer que aumente la presión hidrostática del glomérulo y haciendo que se aumente más la filtración. Porque tú al glomérulo le puedes aumentar la presión porque le eches sangre con mucha fuerza, o le puedes aumentar la presión porque impida su drenaje. En ambos casos incrementas la presión de filtrado, ¿es correcto? Sí. Ok, síguele. Y pues eso sería todo de parte, hablando de esos dos mecanismos de autorregulación. Por eso es importante la forma en la que se construye el aparato, el glomérulo y el aparato yuxtaglomerular, y por eso es que el túbulo pasa cerca del glomérulo, ¿ok? El túbulo distal, porque entonces tú puedes, otra vez, toda proporción guardada, comillas, saber cuánto filtraste y saber al final del camino con qué concentración te está llegando al túbulo distal. Y esto que está llegando al túbulo, las características, la dilución, la cantidad de sodio, el volumen que está pasando por el túbulo distal, que es lo que voy a acabar orinando, es lo que me va a decir qué ajustes tiene que hacer este sistema que está al lado en función de su apertura o cierre del vaso que le nutre al glomérulo para lograr modificar lo que está pasando por el túbulo distal. ¿Ya tiene sentido lo que acabamos de escuchar? Sí. Por eso está el aparato yuxtaglomerular. Por eso está, esa regulación se da ahí, por eso tiene que pasar el túbulo distal cerca del glomérulo. Por eso hace su asa y regresa por aquí, pasa y entonces se sigue. Síguele. ¿Quién sigue? Ah, pues aparato yuxtaglomerular, Sánchez Coello. Hola, doctor. De hecho, Diga. creo que está revuelto. Hubiésemos visto primero el aparato y después los mecanismos. Ajá, ok. Debimos haberlo visto en un orden diferente, ¿eso dices tú? Sí, porque ahorita ya hablaron de la retroalimentación y ni siquiera hemos visto las células yuxtaglomerulares. Ok. Bueno, pero no importa, ya vimos qué pasa. Ahorita tú nos dices dónde. Claro, claro. Ok, llégale. ¿Se puede ver? Sí. Ahí está. Ah, pues es lo que estaba yo diciendo justo. Sí, sí, doctor. A ver, explícate. Bueno, vamos a explicar el aparato yuxtaglomerular primero. Y en sí, ¿qué es? Es una estructura que regula el funcionamiento de cada nefrona, ¿no?
De hecho, la pregunta del examen era los componentes, y los 3 componentes son 3 grupos celulares distintos. Podemos ver que está la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Lo más importante aquí yo creo que podría ser la mácula densa. De hecho, si se dan cuenta, el tipo de epitelio que tiene es distinto con el túbulo distal. El túbulo distal tiene su epitelio cúbico y la mácula densa tiene su epitelio cilíndrico. Se refiere a que De tiene una hecho, es función. parte del túbulo distal, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y tiene, pues por eso tiene una función distinta, ¿no? Y en sí, la mácula densa, ¿qué es? Tiene como que células osmorreceptoras, o sea, que perciben la osmolaridad. Y realmente, ¿qué da la osmolaridad plasmática? Es el sodio. Entonces, lo que hace la mácula Y la densa en sí, urinaria también, ¿eh? claro. Entonces, lo que hace en sí, pues es percibir mucha cantidad de sodio o poca cantidad de sodio. Y acuérdense que la percepción de que la cantidad de sodio en realidad nos dice cuánta agua hay en forma indirecta. Poca osmolaridad significa demasiada agua en proporción al sodio, mucha osmolaridad significa que hay más sodio que agua. Sí. Okay. Y bueno, esos tres componentes se ayudan entre sí. Podemos decir que las células yuxtaglomerulares secretan renina, y la mácula densa lo que va a hacer es regular esa secreción de renina. Y las células mesangiales lo que hacen es poder conectar estos 2 tipos de células para poder hacer una buena regulación. Y además se ha visto que las células mesangiales secretan eritropoyetina. En resumen, este aparato lo que hace es percibir indirectamente la presión arterial gracias al sodio que se percibe. Y esto causa 2 cosas: la retroalimentación tubuloglomerular y también el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la retroalimentación tubuloglomerular es la que iba a explicar, pero pues ya la explicó Fabricio. No, a ver, ajá, sí, pero básicamente es eso. Cuánto sodio y cuánta agua le llega al túbulo distal es cuánto voy a orinar, y si esto no me gusta, la mácula densa va a reaccionar a la concentración de sodio y por lo tanto a la cantidad de agua, modificando el tono de la arteriola aferente y eferente para de esta manera modificar la presión con la que está pasando la sangre por el glomérulo, lo cual va a reducir o incrementar en consecuencia el filtrado glomerular. Y ya el hecho de que ahí se forme eritropoyetina es anecdótico y nos va a servir en anemia, pero efectivamente hay también un sensor de qué tanto oxígeno está llegando, lo cual te permite formar, de alguna manera reaccionar, estimulando la eritropoyesis a partir de la cantidad de oxígeno que llega al aparato, a la mácula densa o a las células yuxtaglomerulares. No a la mácula densa, efectivamente, a las células yuxtaglomerulares, lo cual explica por qué en hipoxia continua, como les pasa a las personas que viven a 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, se incrementa el número la cifra de hemoglobina, ¿no? Y por qué el paciente que tiene insuficiencia renal, porque tiene daño y pérdida de masa renal y pérdida de tejido glomerular, pues acaba por no poder sintetizar eritropoyetina, y por qué hay una asociación directa entre la insuficiencia renal y la anemia. No es, se pierden los sensores, se pierde el estímulo y por lo tanto no hay eritropoyesis. ¿Vale? Ese es el aparato yuxtaglomerular. Y la reabsorción, la retroalimentación tubuloglomerular. Entonces es como ocurre. ¿Okay? La concentración de sodio y agua en el túbulo distal es uno de los determinantes principales de la modificación del tono de la arteriola aferente y eferente para modificar en forma conveniente la
la presión de filtrado glomerular y por lo tanto el volumen y las características del filtrado glomerular, que se van a ir al túbulo proximal para que de ahí pasen por el asa de Henle y le saquen el agua y le saquen el sodio y le regresan lo que le tienen que regresar por el mecanismo de contracorriente para que acabes con la orina en las proporciones correctas. Seguimos. Balance glomérulo tubular. Ajá. ¿Se ve la pantalla? Sí. Me parece que sí vamos a acabar. Bueno, el balance glomerulotubular, también conocido como equilibrio, pues va a ser, como su nombre lo dice, pues va a ser buscar un equilibrio entre lo que es la filtración y la reabsorción. De tal manera de que si llega a haber un aumento de lo que es la filtración, pues también va a haber un aumento de la reabsorción. Igual si hay una disminución de la filtración, hay una disminución de la reabsorción. En este caso, pues vamos a ver que cuando chequeé la información, vi que normalmente decía que entre el 65 y 67% de lo que es de la carga filtrada va a ser absorbida en lo que es el túbulo proximal, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esto? Bueno, pues normalmente en lo que es dentro del túbulo vamos a tener los solutos. Estos solutos, como hemos visto, pues pasan por lo que es difusión, por reabsorción isosmótica a través de las células, ¿no? Por medio de sus receptores. Y estos pasan hacia el líquido intersticial y finalmente pues al capilar. Pero en el caso de que aumentemos una tasa de filtración glomerular, pues vamos a tener varios efectos, ¿no? Que, por ejemplo, al haber mayor tasa de filtración, ¿qué sucede? Hay mayor cantidad de solutos en el túbulo y por lo tanto va a haber mayor, pues, reabsorción, ¿no? Hacia el líquido intersticial. Y también van a jugar aquí un papel importante hasta lo que cierto punto, porque ya habíamos dicho que cuando se supera la capacidad de reabsorción se elimina lo que no quisiéramos eliminar. Esto pasa cuando filtramos proteínas en exceso, pues no reabsorbes todas y entonces tienes proteinuria. Y esto pasa, por ejemplo, cuando tienes un diabético que tiene un montón de azúcar, filtras un montón, pero solo puedes reabsorber cierta cantidad y el excedente se orina y tu paciente tiene glucosuria. Entonces, hay una reabsorción de solutos que se incrementa cuando se incrementa el filtrado glomerular hasta cierto punto. Hay límites en la capacidad de reabsorción. Sigue. Ok. ¿Se ve mi ratón? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que también aquí juega un papel importante lo que son las fuerzas de Starling, ya que, por ejemplo, si hay una mayor filtración, pues ¿qué sucede en el glomérulo? Al haber mayor filtración, está habiendo mayor cantidad de agua, ¿no? O sea, está llegando mayor cantidad de agua y las proteínas en la parte de las arteriolas, ¿qué va a pasar con estas? Pues se van a ver más concentradas, de tal manera que lo que va a suceder es que va a aumentar la presión oncótica de los capilares peritubulares y la presión hidrostática va a disminuir, haciendo que pues haya una mayor reabsorción hacia los capilares, que es lo que está aquí. Ajá. Pues, correcto, ese es como ocurre. Esto ya es más función renal que regulación de la hipertensión o de la tensión arterial, pero en forma indirecta incide también en la presión arterial, porque si estos mecanismos fallan y no hay una adecuada reabsorción de agua, reabsorción de sodio está modificada, está incrementada, esto acaba por incidir sobre la presión arterial. Aquí el asunto es que cuando armamos este tema lo armamos vía un nefrólogo, por eso está muy cargado a nefrología, pero ciertamente un gran elemento de capacidad explicativa para la hipertensión arterial, para la fisiopatología de la hipertensión, que en gran medida se desconoce, pasa por el sodio, por el agua, por la perfusión renal y a consecuencia de la perfusión renal por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y un menor porcentaje de la explicación potencial de la hipertensión arterial pasa por mecanismos simpáticos o parasimpáticos, ¿no? Entonces, aunque los mecanismos, y esto les voy a llevar a la farmacología de la hipertensión, ¿ya vieron algo de antihipertensivos? todavía no. ¿Qué ya vieron entonces? Apenas vamos a empezar a ver fármacos como tal.
Es que vieron los bases de farmacología. Cuando vean antihipertensivos, van a ver que algunos antihipertensivos relajan el músculo o tienen bloqueo adrenérgico, pero la gran mayoría de las familias, tú vas a utilizar como antihipertensivos a los diuréticos, por obvias razones de que si bajas el agua, bajas la biovolemia, bajas la presión arterial, y mecanismos, fármacos cuyo mecanismo de acción está asentado en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, los IECAS y los ARAS. Estas familias de fármacos actúan específicamente en este mecanismo de la regulación de la presión arterial, y otros antihipertensivos actúan directamente sobre el tono vascular, en el entendido de que o el problema es el tono vascular en sí mismo, o tú puedes modificarlo y así bajar la presión arterial, pero gran medida de los mecanismos explicativos de la hipertensión están en alguna parte de la fisiología renal. Entonces, aunque tradicionalmente los hipertensos los maneja el cardiólogo, en realidad la fisiopatología de la hipertensión en sí misma cada vez más se aterriza en función renal de una u otra manera. ¿Sale? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Solís Cham. Quedan 10 minutos para que puedan enlazar con su siguiente clase. Por lo menos que veamos esto. ¿Está Solís Chan? ¿No está Solís Chan? No está. ¿Estás o no estás? No está Solís Chan. ¿Estás, Uk, para que hablemos de antidiurética? Sí, doctor. Ahorita por ahí. Llégale. Este va a ser el último. Dejamos para el miércoles sistema renina, angiotensina, aldosterona y las repercusiones agudas y crónicas de la hipertensión arterial que se asientan en urgencia, emergencia hipertensiva para las agudas, y en daño a órganos blanco a largo plazo, que tiene que ver con la cardiopatía hipertensiva, con la nefropatía hipertensiva para las alteraciones, y la retinopatía hipertensiva para las alteraciones crónicas. ¿Sale? Entonces, ok. Ok. Y después bueno, de pues, eso ya veremos las enfermedades. Llegale. Ok. Bueno, pues sabemos que la hormona antidiurética o vasopresina es un onapéptido que va a ser sintetizado mayormente en el núcleo supraóptico que se verte en el hipotálamo, y pues va a ser liberado desde la neurohipófisis hacia lo que es la circulación sistémica. Y pues vamos a ver que hay diferentes factores estimulantes, o sea, que estimulan la secreción de esta vasopresina o antidiurética, ya sea una disminución del líquido extracelular, la angiotensina 2, dolor, náusea, hipoglicemia, nicotina, opioides o fármacos antineoplásticos. Pero, pues como el factor estimulante más importante es cuando aumenta la osmolaridad plasmática, y estaba leyendo que es por arriba de 280 miliosmoles por kilogramo. Porque los sensores renales son los que tienen que ver con la presión de perfusión glomerular y los que tienen que ver con el contenido del túbulo distal, ¿no es cierto? Sí. Pero no tenemos sensores renales. Bueno, y los sensores de presión, además de los renales, están los sensores carotídeos. Pero en el control de qué tanta agua se saca o se reabsorbe, también está la concentración de sodio sérico. La concentración de sodio sérico no se mide en el riñón y no se mide en las carótidas. Se mide ahí, en donde estás diciendo, en los receptores que se encuentran supraquiasmáticos. Así dijiste, ¿no? En el núcleo supraóptico. Supraóptico, ajá.
Ok. Y van a ver, pues, unos factores inhibidores como es la osmolaridad plasmática disminuida, el etanol, los agonistas alfa-1 adrenérgicos y el péptido natriúrico auricular. Pues, a grandes rasgos, pues esta hormona se va a encargar de lo que es la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales. Y vamos a ver que van a haber dos tipos de receptores para la hormona, los receptores B1, que se encuentran en los vasos sanguíneos y que están acoplados a una proteína GQ que activan a la fosfolipasa C y que utilizan esta vía del IP3 y calcio para terminar pues contrayendo lo que es el músculo liso vascular, o sea, causa vasoconstricción arteriolar. Y después la otra acción que es sumamente importante son por los receptores B2 que están acoplados a proteína GS, activan a lo que es la adenililciclasa, utiliza la vía del AMP cíclico y se va a encargar de de la activación de la proteína quinasa A y la fosforilación de unas proteínas que son unos canales que se van a pues, insertar en esta membrana luminal que se conoce como acuaporina 2, ¿no? Que permiten lo que es el paso de agua, el ingreso de agua o la reabsorción. Fíjense entonces que tiene dos mecanismos esta hormona o dos sitios de acción y por eso tiene dos nombres, ¿no? Se llama vasopresina porque genera contracción vascular y se llama antidiurética porque impide o reduce la diuresis y por lo tanto la pérdida de agua, y ambos mecanismos son tendientes a incrementar la volemia, lo cual da como resultado incremento de la presión arterial, pero también, o sea, si yo tengo vasopresina y tengo antidiuresis, retengo agua. Por ejemplo, cuando tú dijiste, la osmolaridad plasmática, que casi siempre es mediada por incremento del sodio sérico, la osmolaridad plasmática incrementada acaba por echar a andar a la hormona antidiurética para retener agua a nivel renal para que yo diluya el sodio y tenga una osmolaridad adecuada. ¿Por qué es tan importante la osmolaridad? Porque la osmolaridad plasmática es equiparable a la osmolaridad del líquido extracelular y la osmolaridad del líquido extracelular o intersticial también llega a alcanzar un equilibrio con la osmolaridad intracelular. ¿Okay? Entonces, cambios de la osmolaridad plasmática acaban por impactar a la célula. Entonces, es bien importante que se mantenga una osmolaridad entre 290, 285, por ahí, ¿no? Porque esto da como, y si modificaciones de la osmolaridad dan como resultado que yo diluya ese sodio para que tenga la osmolaridad adecuada, porque si no, si yo subo la osmolaridad del líquido intracelular y del líquido extracelular, voy a deshidratar a las células para que se logre el equilibrio osmolar, ¿no? Por eso el mecanismo de cuando sube la osmolaridad plasmática se retiene agua. Por eso si yo me echo una carga de sodio, como unas papitas, una bolsa grande de papitas Sabritas con un montón de sodio, puede pasar una de dos cosas. Nos regresamos al principio de la clase. Puede ser que yo tire todo el sodio para que no se me junte, o puede ser que yo tenga problemas en la excreción de sodio, lo cual me va a llevar a un incremento de la osmolaridad plasmática, lo cual va a dar como resultado la síntesis de antidiurética, lo cual va a impedir la diuresis y me va a retener agua para compensar el exceso de sodio, y eso me incrementa la volemia y hipertensión. Entonces dependemos, aquí hay un equilibrio, hay un mecanismo extrarrenal que mide la osmolaridad, es decir, en cuánta agua está diluido el sodio sérico, y si hay falta de agua para diluir el exceso de sodio, y no puedo deshacerme del sodio, pues jalo más agua. ¿Me entendieron? Sí. En ese sentido, es como funciona la antidiuresis. Y como un mecanismo alterno está también el incremento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque generalmente en condiciones fisiológicas el incremento de la osmolaridad plasmática habla de falta de agua. ¿Ok? Y si hay falta de agua, vamos a tener hipovolemia. Si tenemos hipovolemia, vamos a tener hipotensión. Entonces, por eso es que también tiene actividad vasopresora. ¿Sale? Sigamos. Sí. Falta mucho porque ya tenemos que cortar a su siguiente clase.
No, ya solo faltan unas cositas más, que es importante pues saber. De hecho, ya habíamos estudiado que se da esta reabsorción de agua en el túbulo distal final y túbulo colector. Y pues igual hay otras dos acciones de la ADH que va a aumentar la permeabilidad de agua y del transportador, o sea, aumenta la actividad del transportador UT1, que es para lo que, pues para la urea, ¿no? Y esto va a hacer que aumente el gradiente osmótico córtico papilar. Digo, eso ya es un poco más de renal como tal, pero pues aún así son acciones importantes. Y otro es que aumenta la actividad del cotransportador sodio-potasio 2-cloro de la rama ascendente gruesa. Y pues ya, estas son todas las Lo cual lo actividades. que busca es regresar el agua al cuerpo, Claro, sí, concentrar la orina, exactamente. o sea, hacer antidiuresis. Hasta aquí nos quedamos. Le avisan por favor a Solís Chang que por favor, si no va a poder, que nos mande su presentación para que hablemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona y veremos repercusiones agudas y crónicas para luego empezar a hablar de enfermedades, de enfermedad hipertensiva, siendo la primera urgencia y emergencia hipertensiva que habla de daño agudo, por eso va a ser importante hablar de repercusiones agudas. ¿Ok? Nos vemos el miércoles. Ok, doctor. Buenas tardes, gracias. Nos vemos, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta el miércoles.